Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Espero que os guste esta introducción. Hablaremos sobre la guerra de Vietnam. Sí, soldados estadounidenses recibieron una remesa de gafas de visión nocturna de fósforo rojo, en comparación con el verde, que es el tono que todos habéis visto alguna vez, porque yo lo he utilizado muchas veces. Fósforo rojo. Y habían muchos militares que estaban observando a través de estas gafas de visión nocturna misteriosos seres alados, grotescos, estilo gárgolas con cuernos, que podríamos denominar demonios, literalmente. Fue una pequeña remesa, no hay información oficial, lo que sí son los testimonios y los registros de esos veteranos. Hablamos de un conflicto, la guerra de Vietnam, que oscila sobre el 55 hasta el 75 en plena Guerra Fría entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Vietnam del Sur está apoyada por Estados Unidos y Vietnam del Norte por China y la antigua URSS. Interesante cómo esta remesa, estas gafas de visión nocturna, esta tecnología, se eliminó y pararon todos los reportes de grotescos seres alados sobrevolando. Hablamos de tiroteos incluso y cosas extrañas. Espero que os guste el programa. Si es así, likeazo, comentario, escribidme lo que pensáis y empezamos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? Espero que estéis bien, espero que disfrutéis y quiero que sepáis que estoy súper contentito. Gracias a todos vosotros por estar en estos estrenos y en estos diferidos y os conectáis luego. Bueno, un colega mío, que ya sabéis que es químico, os lo he dicho muchas veces, un coleguilla que tengo me ha dicho: Nacho, mírate este vídeo, te va a estallar la cabeza. Y digo, ¿qué vídeo, tío? Y veo un pequeño short donde habla, un canal de YouTube, sobre misteriosas anomalías, seres demoníacos detectados ni más ni menos que en la guerra de Vietnam. Ya sabéis, comprendida entre los años 60 y 70. Vietnam. Yo flipando, digo, voy a mirarlo, voy a informarme y efectivamente veo canales que están hablando el año pasado y el otro, 2023, 2024 y 2025, sobre algo muy extraño. Y son las gafas de visión nocturna que empezó toda la fiesta en Estados Unidos, en Vietnam, y que obviamente dio una ventaja táctica increíble. Imaginaros, poder observar de noche. O sea, ¡wow! Pero hubo una pequeña remesa que se envió a Vietnam y se utilizó, que en vez de ser fósforo verde, era fósforo rojo. Y al parecer, varios testigos, varios testimonios veteranos de la guerra de Vietnam, wow, señores, vieron extrañas siluetas, misteriosos seres alados con increíbles cuernos que estaban en las copas de los árboles. Os voy incluso a relatar algunos testimonios que hablan de que guerreros, literalmente, o militares con estas gafas de visión nocturna estaban observando y disparando indiscriminadamente, perdonad, a seres alados que se estaban acercando a los helicópteros de los militares estadounidenses. O sea, locura máxima, ¿no? Claro, aquí la pregunta que tendréis es: ¿dónde están las pruebas, baby? No están. Obviamente, si hipotéticamente fuera real, que os voy a enseñar los testimonios y la información de dónde viene, ¿cómo no? No va a decir Estados Unidos, sí, a través de las gafas de visión nocturna con fósforo rojo, que fueron remesas que se enviaron en Vietnam para probar cosillas, y al final dijimos, pues las retiramos del mercado, que no se utilicen, es porque realmente se incentivó este tipo de denuncias por parte de los militares. Estaban observando cosas que luego, con las gafas de visión nocturna de primera generación que se utilizó en Vietnam, que pasaron a ser las verdes, ya no se observaban y el problema se solucionó. ¡Wow! ¿No? Vale, venga, mola mucho, ¿verdad? Bueno, yo sinceramente creo que en nuestro espectro de luz visible vemos cosas y luego están el espectro infrarrojo y el espectro ultravioleta, cosas que no vemos, pero sí podemos detectar. Entonces, joder, chicos, entonces, ¿los demonios podrían estar en ese espectro infrarrojo? Bueno, poder podría ser. Lo que necesitaríamos son unas gafas antiguas de Vietnam. Algunas quedarán por allí, ¿no? Sabéis que me encantan los visión nocturnos, hablaremos de los nanómetros, el espectro que utilizan, posibilidades y todo eso. Pero vayamos al plato fuerte. Nos tenemos que ir inicialmente a Coast to Code, un programa que capituló Art Bell, falleció también, donde hablaban de todas estas cosas, ¿vale? Era increíble. Bueno, básicamente aquí tenemos el programa realizado en 2023 que dice así: Mark Anthony es un medium, o sea, señores, una persona con unas capacidades, unas habilidades mediúmnicas, psíquico de renombre mundial y abogado formado en Oxford, por si fuera poco. Se unió al presentador Ian Punnett para hablar sobre un fascinante capítulo de la investigación paranormal sobre los soldados en Vietnam.
que, según él, dice que vieron demonios mientras usaban gafas de visión nocturna con lentes de luz roja. Creo que antes de empezar a hablar de cosas técnicas, empecemos a comprender la historia. Durante esa guerra, Estados Unidos diseñó y fabricó gafas de visión nocturna rojas. Inicialmente las verdes, pero las rojas también se entregaron, se enviaron. Pero desapareció esa remesa. ¿Por qué será? La teoría era que estas gafas permitían a los soldados mantener la sensibilidad de la luz diurna y cambiar más fácilmente de la visión diurna a la nocturna. Es decir, 100%. Tú te pones las gafas Night Vision. Yo tengo un monocular porque actualmente, se desarrolló para la guerra, toda la tecnología, y además el Night Vision viene de los ovnis estrellados. Pero también se ha ido desarrollando para la humanidad y en sí para la caza, ¿no? Pero cuando estás concentrado tú con ese verde potente, una cosa es tintar la imagen y otra cosa es el verde de los fósforos. Pues sí, te la quitas y te molesta porque nos adaptamos a la iluminación, ¿no? Entonces, al parecer, las rojas eran mejores, aunque luego queda esto en el limbo, ¿no? En el limbo de los limbos. En definitiva, la luz roja no obliga al ojo a adaptarse a condiciones de poca luz, ¿vale? La luz roja también estimula las neuronas del cerebro para aumentar el tiempo de reflejo y la percepción espacial. Básicamente, las nuevas gafas se entregaron principalmente a las tropas aerotransportadas en el año 1965 y todo el extraño episodio se desarrolló durante 60 días. Una semana después de que los soldados recibieran las gafas rojas de visión nocturna, su comportamiento empezó a cambiar. Los hombres empezaron a actuar de forma extraña, empezaron a hablar de cosas que nadie más podía ver. Estaban obsesionados con mirar fijamente las copas de los árboles. Luego empezaron a tener problemas de disciplina y de hecho empezaron a pelearse entre ellos. Es decir, a través del uso de estas gafas, ¡cucú!, se les fue la olla, literalmente, ¿no? Obviamente, todo esto se puede tapar de la siguiente manera: estrés postraumático, estás en medio del conflicto, enfermedades. Claro, y te dicen, no, es que es a la gente que se le iba la olla. En vez de empezar a pensar, ¿y si fueran las gafas de la remesa del fósforo rojo, verdad? Según Anthony, un incidente crucial ocurrió durante una patrulla en helicóptero sobre una zona relativamente tranquila de Vietnam, cuando un artillero con gafas rojas de visión nocturna abrió fuego contra algo que se encontraba a la misma altitud que el helicóptero. El artillero gritó que disparaba a demonios y no dejaba de gritar ¡demonios! ¡Demonios!, señalando que el artillero describió a los seres como de aspecto horrible, con cuernos que volaban hacia el helicóptero. Se había ordenado a los oficiales y pilotos que no usaran las gafas rojas de visión nocturna, pero un oficial a bordo del helicóptero le ordenó al artillero que se las quitara y que se las pusiera él mismo. O sea, es como que ya te están diciendo, oye, dejad de utilizar las gafas porque hay muchos reportes de que gente está viendo literalmente demonios volando por allí, y el artillero, cuando está observando y disparando, le dice, toma, ponte las gafas tú y observa tú lo que estoy disparando yo, ¿no? Seguimos. Vio varias criaturas humanoides aladas, grotescas, que volaban desde las copas de los árboles hacia el helicóptero. Más testigos. Esto no fue un hecho aislado. Durante semanas siguieron llegando informes sobre monstruos voladores avistados por soldados que usaban gafas rojas de visión nocturna. Los oficiales que desobedecieron las órdenes y usaron las gafas rojas describieron haber visto algo estilo gárgola o demonios. Y cualquiera que las usara indicó que las criaturas los perseguirían en cuanto los viera. El uso de las gafas rojas de visión nocturna se canceló abruptamente después de los 60 días. Los soldados que las habían usado sufrieron inestabilidad mental durante meses después de la experiencia, reveló Anthony. Y agregó que desde entonces el ejército ha cambiado las gafas de visión nocturna a las mundialmente conocidas luz verde. Obviamente no hay una información oficial. Pensad cómo estamos con el fenómeno OVNI o el fenómeno de la vida en Marte. Todo es tiki, a pinzas, a cucharaditas, ¿vale? Lo que sí que está claro que se utilizaron este modelo de gafas durante un periodo muy corto como experimento y la gente empezó a observar cosas extrañas. Mirad, veían cosas como figuras sombrías en la jungla.
Los soldados reportaron con frecuencia haber visto figuras sombrías moviéndose entre los árboles, a menudo descritas como humanoides, pero con extremidades alargadas o formas distorsionadas. Estas figuras parecían desaparecer si los soldados se quitaban las gafas o las miraban directamente. Ojos brillantes y formas monstruosas. Muchos relatos describen ojos brillantes que aparecían a lo lejos, seguidos de breves avistamientos de figuras grandes y grotescas. Estos seres solían ser descritos como rasgos animales o monstruosos y en ocasiones parecían flotar o moverse a una velocidad sobrenatural. Sentimientos de pavor y susurros incorpóreos. Los soldados que llevaban las gafas rojas informaron haber sentido una sensación creciente de pavor, caídas repentinas de temperatura, acompañadas de susurros y murmullos que no podían rastrear hasta ninguna fuente específica. Demonios alados en el cielo, parálisis y trance. Algunos soldados reportaron sentir un miedo paralizante al encontrarse con estas entidades. Pues normal. Luego aparecieron una serie de informes desde 1967 hasta el 71. El ejército estadounidense inicialmente descartó los avistamientos como alucinaciones inducidas por el estrés, atribuyéndolos a condiciones extremas en la guerra en la selva. Sin embargo, la amplia concordancia de los informes, especialmente de los soldados que no habían compartido sus historias, cuestionó su explicación. Y lo más interesante de todo esto, a partir del año 1971 se retiraron todas las gafas de visión nocturna rojo y pasaron a ser al verde. Es como si nos quitaran algo de tecnología. ¿Queréis más testimonios? Por ejemplo, la maldición de Fearbase Ripcord. En el año 1971, un pelotón estacionado en la base de fuego de Ripcord reportó frecuentes avistamientos de figuras sombrías en la jungla que rodeaban su perímetro. La base era blanco frecuente de las fuerzas enemigas, pero estas figuras eran diferentes, más grandes que un humano, con extremidades grotescas y alargadas y ojos que brillaban al ser vistos a través de las gafas de visión nocturna rojas. Una noche, mientras los hombres escudriñaban la selva con sus gafas, vieron a varios de estos seres dando vueltas alrededor de la base, moviéndose en patrones que parecían casi deliberados. De repente, un artillero de guardia empezó a disparar contra la línea de árboles, gritando que una de las criaturas estaba atacando la base. Otros soldados se unieron, disparando una y otra vez, pero la figura simplemente se desvaneció en la oscuridad, dejando un silencio inquietante. Los ataques y los avistamientos continuaron durante semanas, agravando la moral y sembrando el miedo entre los soldados. Los hombres sentían como si algo los estuviera observando, esperando el momento oportuno para atacar. Finalmente, tras una serie de encuentros que dejaron a varios soldados en estado de shock, la unidad recibió gafas de visión nocturna de color verde, poniendo fin a los aterradores avistamientos. Hasta el día de hoy, los supervivientes de la base de fuego Ripcord hablan de las entidades oscuras que rondaban su base, ocultas a la luz, atormentando sus recuerdos. Estos casos, a pesar de la falta de reconocimiento oficial, sugiere que en Vietnam no fue solo un campo de batalla de conflicto humano, sino quizás un reino donde surgieron fuerzas sobrenaturales atraídas por el caos y alimentadas por el miedo. Interesante, ¿verdad? Antes de empezar con los detalles técnicos sobre el espectro, los nanómetros, la tecnología, pensemos sobre ello. ¿Por qué Vietnam? Bueno, podríamos hablar de portales, de lugares de puntos calientes y todo eso. Pero me parece interesante porque este tipo de entidades, pongamos en el caso que son demonios alados, como gárgolas, con cuernos, que dan miedo, son grandotes y todo eso, siempre están en nuestra realidad, ¿no? Siempre están. Pero que no podamos verlo a ojo desnudo no significa que no estén. Y muchas personas sienten miedo, sienten que están siendo observadas. Lo podemos asociar, ¿por qué no?, seres desencarnados, otro tipo de partículas subatómicas, otro tipo de entidades que no podemos percibir con nuestros sentidos, pero eso no quita que con tecnología sí que podamos observarlos. Lo que está claro que los demonios y su morfología son lo más antiguo de nuestra historia. Siempre han estado aquí, siempre, dibujados, retratados, vistos en sueños y todo eso. Pero siempre decimos, ¿y las pruebas? ¿Qué sucede? Si a través de dispositivos y tecnología sí se pueden observar, y cuando tenemos esa tecnología, pues nos la arrebatan para que no los veamos. Algo así se rumoreó con el espectro ultravioleta. Unas cámaras que se vendían o se podían toquetear. Pero a mí eso me es, bueno, curioso, nada más. Lo que está claro que en las misiones STS, que no me voy a cansar de comentarlo, NASA
con los shuttles, las lanzaderas, pueden observar con el espectro ultravioleta, repito, entidades sobre nosotros, en nuestra Tierra, gigantes, y no partículas de hielo, sino enormes objetos, anomalías o seres, con diferentes espectros, infrarrojo, ultravioleta, y nosotros estamos en este rango de aquí. ¿Qué hay por aquí y qué hay por allá? Cosas. Vayamos a los datos técnicos, si os parece bien. Hablemos sobre la diferencia de los tubos intensificadores verdes y rojos. Verde podrían ser los P-22, P-43 y P-45. Es el estándar militar posterior a la guerra de Vietnam, década de los 70, ¿vale? Escogido porque el ojo humano es más sensible al verde, da más detalle y menos fatiga. Decae rápido, imagen limpia. El rojo, el P1 y el P4, que son prototipos que utilizaron en Vietnam, usados por algunos experimentos, una imagen que quedaba un poco más impresa. Es decir, que era como algo menos fluido, mejor dicho, antes de desaparecer. Y bueno, que algo se quedase allí, que tuvieras ahí como una silueta, podría deberse a los after images, a halos o siluetas fantasmas, es decir, aberraciones de la imagen. Y claro, se van a excusar siempre en esto, en vez de pensar, coño, un tío en Vietnam te está diciendo de que un ser alado como una gárgola le está persiguiendo y estoy disparando como un loco, se ha quedado congelada un poco la imagen. Bueno, básicamente el espectro de sensibilidad de los tubos. La generación 0 y 1, los utilizados en Vietnam, funcionaban de la siguiente manera. Captaban luz visible más infrarrojo cercano, es decir, el NIR entre 700 y 900 nanómetros. La pantalla convertía esa luz visible, verde o roja, según el fósforo empleado. Si algún fenómeno físico, es decir, calor, radiación, emisiones biológicas, plantas, cosillas que hayan por la selva, eran más fuertes en cierto rango del NIR y por diseño el fósforo rojo tenía distinta respuesta a la ganancia y al contraste de la imagen, entonces podría resaltar cosas que en el verde quedaban totalmente lavadas, que no se observaban o quedaban invisibles. Por eso es posible que, tirando un poquito más a ese NIR, automáticamente quedaran cosas impregnadas o pudieran observar, bueno, cositas que están más cercanas al espectro infrarrojo. Así que remarcando, el fósforo rojo dejaba una estela y eso podía interpretarse con movimientos de entidades, de seres, de luces u objetos. En condiciones de combate nocturno, obviamente causaba cansancio y sugestión. El cerebro podría estar creando esa reconstrucción de la imagen. O no, ya veremos. Pongamos en el caso que efectivamente es real. Podría ser que estas entidades biológicas, energéticas o sutiles emitieran o reflejaran radiación en un espectro específico del NIR. Uno de ellos, que coincidía con la sensibilidad de estos tubos de fósforo de iluminación roja. No como los actualizados, los verdes, por decirlo de alguna manera. En resumen, la diferencia entre el Night Vision rojo y el Night Vision verde es el fósforo y la sensibilidad espectral. Los rojos eran mucho más propensos a los afterimages, a los halos y a los contrastes, perfectos para generar este tipo de percepciones. Si hubiera un fenómeno físico real cercano al NIR, es posible que los tubos rojos pudieran captarlo, o captarlos, mejor dicho. Y obviamente el NIR corresponde a la franja inmediatamente después de lo visible, entre 700 y 1400 nanómetros. Y ahora sí, para finalizar el programa, agradeceros por estar aquí en el estreno, obviamente, y por verlo en diferido, pero decidme, ¿qué opináis? ¿Creéis que con este tipo de Night Vision que se utilizó en Vietnam se podían observar cositas que siempre han estado aquí, que no vemos a ojo desnudo, pero que están, y como lo detectaron, automáticamente los quitaron y los actualizaron y utilizaron el verde? ¿Qué opináis? ¿Es posible o es sugestión? Amigos, gracias, espero que hayáis disfrutado y nos vemos en el siguiente. Me despido.